Damos gloria al Señor nuevamente por una oportunidad más que nos da de presentarnos acá. Vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la cristología. La semana pasada estuvimos dando una breve introducción al tema de la cristología. Recuerdo que les había dicho para aquellos días que sin duda alguna, al menos desde mi perspectiva, considero que dentro de los estudios de teología sistemática no hay quizás una doctrina que tenga mayor preponderancia, mayor fuerza dentro de todos estos estudios que el estudio de la persona de Cristo. ¿Por qué es esto esencial? ¿Por qué yo pienso, por qué yo creo, y no estoy solo en esto? Hay muchos teólogos, muchos eruditos que piensan exactamente igual. Bueno, porque si usted se pone a analizar, si usted se pone a reflexionar un poco sobre la religión que nosotros practicamos, usted verá que tiene el nombre de cristiana, ¿verdad? Y si tiene el nombre de cristiana es porque su centro es Cristo. Por lo que estudiar a la persona de Cristo siempre será lo más esencial, lo más elemental, lo más fundamental y, por supuesto, lo más importante de todos los estudios que nosotros podamos hacer. Conocer bien a la persona de Cristo justamente dentro de la delimitación bíblica, dentro de los escritos, tanto veterotestamentarios como neotestamentarios, nos dará a nosotros la posibilidad de siempre tener de cara a Él una interpretación correcta acerca de su persona. Y la cristología precisamente quiere avanzar en esa dirección. El oriente de la cristología es precisamente darnos una presentación de Cristo tal cual como la Biblia lo presenta, es decir, de una forma completamente ortodoxa, ¿no? Y no heterodoxa. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, un tema que cuando no se entiende, cuando se pasa por alto y cuando no estamos atentos a estas prescripciones que se dieron en un concilio muy importante de la historia, básicamente lo que hacemos es degenerar nuestra fe en una especie y en una suerte de herejía, y eso es lo que debemos evitar a toda costa, y por eso es importante el estudio de la cristología. Necesitamos conocer a nuestro Señor, al que le da fundamento a nuestra fe, al que nos salva, al que nos amó, al que se sacrificó por cada uno de nosotros y se levantó al tercer día de la muerte, para poder ser correspondientes, una vez tenido estos estudios, con la imagen que la Biblia presenta acerca de Cristo. Hoy vamos a hablar entonces de las dos naturalezas que tiene Cristo, porque esto es algo que cuando no se entiende correctamente, y cuando se pasa por encima de estos elementos que son fundamentales dentro del estudio de la persona de Cristo, ya todos nosotros estamos simplemente pisando terreno herético, estamos pisando terrenos heterodoxos, y por eso es que tenemos que estudiar profundamente la persona de Cristo. Por ejemplo, ya yo le había dicho la semana antepasada cuando iniciamos que posiblemente, y yo estoy seguro que es así, más bien, que la persona de Cristo dentro de la Trinidad, puede ponerse que Dios es triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros sabemos, porque esa es la fórmula clara que nosotros podemos ver que se presenta dentro de los escritos neotestamentarios e incluso dentro del Antiguo Testamento, de una manera un poco más difusa, un poco más menos clara de ver, pero a fin de cuentas está la presencia de la divinidad en sus tres personas, también lo podemos observar si nos dedicáramos a hacer un estudio sobre eso, de tal suerte que no solamente en el Nuevo Testamento tenemos la figura de la Trinidad, sino que también tenemos la figura de la Trinidad dentro de los escritos veterotestamentarios o en el Antiguo Testamento. Cristo ha sido la figura más malinterpretada, y de allí que surjan toda clase de herejías, que hoy vamos a estar hablando solo de dos de ellas. Algunas otras las nombraré de paso solamente, no nos dedicaremos ni nos centraremos a adentrarnos profundamente en esos temas, pero hoy vamos a hablar básicamente de dos de esas herejías fundamentales, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos recordar la controversia que se dio sobre los temas arrianos, ¿no? Arrio, quien pronunciaría una serie de cuestiones acerca de la persona de Cristo que estaban en completa contraposición con lo que enseñaba ortodoxamente las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el arrianismo, que es una de esas herejías que existieron en la iglesia primitiva, básicamente y fundamentalmente lo que esta gente enseñaba era que Cristo era una creación más, que Cristo no era de la misma naturaleza del Padre, que no compartían la misma naturaleza, sino que tenían naturalezas distintas, y que Cristo sí, era un ser creado, pero era el primer ser creado y era el supremo de los seres creados. Eso era lo que
plantaba de cara a la cristología lo que fue esta manera de analizar el tema de Cristo desde el punto de vista arriano. Lógicamente eso era una completa y absoluta herejía, por lo que tuvo que llamarse el Concilio de Nicea en el año 325 para resolver ese problema. Otra controversia provocó el Concilio Ecuménico de Calcedonia, que se da en el 451, y vamos a ver cuáles fueron esas dos controversias básicas que se dieron. Pero luego en el siglo XIX tenemos como testigo la llegada del liberalismo, y en el siglo XX también apareció un grupo llamado el Seminario de Jesús. Ambos movimientos debemos entender que eran completamente heterodoxos de cara a la cristología, en aras de querer buscar presentar cuál era la verdadera imagen de Cristo, y ambos eran absolutamente heréticos y completamente heterodoxos. Cuando yo digo que son heréticos, cuando digo que son heterodoxos, es que la visión que tenían de Cristo y los fundamentos que presentaban para darle imagen al rostro de Cristo, o para dibujar el rostro de Cristo, era completamente antibíblico. No estaban basados en lo que los textos enseñaban acerca de Cristo, sino más bien en sus presuposiciones, en sus especulaciones, en lo que ellos creían, en lo que ellos pensaban, en lo que les tocara de turno, ¿no? Y este era, sin duda alguna, un problema bastante serio. Vamos ahora sí a centrarnos en dos herejías muy importantes que se dieron en conjunto en el siglo V de la era cristiana. Siglo V, estamos hablando todavía de la iglesia primitiva, aunque no hay un consenso sobre eso. Algunos piensan que la iglesia primitiva se cuenta hasta el siglo IV, otros lo llevan un poco más allá, otros un poco menos, pero bueno, digamos que en el siglo V, digamos que ya en los árboles de salir de lo que era la iglesia primitiva, tuvimos dos herejías muy importantes que es menester para nosotros recordar. Cuando hablo de herejías, vuelvo y repito, estamos hablando de una visión heterodoxa acerca de la persona de Cristo. Es decir, que lo que de él se decía no era bíblico, sino que estaba basado en el pálpito, en las emociones, en la especulación y en lo que cualquiera de los que se iniciaron o se abocaron a la labor de hablar algo sobre Cristo dijeron. Por ejemplo, cuando estudiamos en el siglo V estas dos herejías, nos vamos a encontrar con una que se llama el monofisismo. Monofisismo o los monofisistas. Iniciada por Eutico, este fue el personaje que inició. El nombre viene de mono. Fíjense que la palabra monofisita es una palabra compuesta. Una palabra es la palabra mono, que significa uno, y fisita, que tiene que ver con naturaleza. Lo que básicamente esta herejía enseñaba es que Cristo tenía una única naturaleza, y que además esta naturaleza de Cristo era teoantrópica. Teoantrópica nuevamente es un término que está compuesto de dos palabras, que viene, número uno, la palabra teo viene de teos, que es el término griego que se utiliza para Dios, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el griego original de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando se refieren a Dios, cuando van a decir Dios, dicen teos. Esa es la palabra griega para Dios, mientras que para nosotros, bueno, esa es la que se traduce para nosotros como Dios. Teos, la palabra teos. Antrópicas, que viene de antropos, que significa hombre en griego. De allí que surge el nombre, por ejemplo, de la antropología, que es el estudio del hombre, que ya sobre eso hemos hablado un poquito ya en lo que ha sido el devenir del curso que nos ha estado siendo objeto en esto ya van, no sé, como unos 3, 4, no, mentira, como unos 6 meses más o menos que iniciamos este curso. Entonces, ¿qué era lo que decía el monofisista? ¿Qué era lo que decían los monofisistas? Ellos tenían una visión teoantrópica. Esa era la visión que ellos tenían. De eso algunos decían, por ejemplo, ellos lo que hacían era negar, pues los monofisistas creían que Cristo tenía solo una sola naturaleza, negaban que él fuera una persona con dos naturalezas, es decir, una divina y una humana. Incluso antes de Eutico, algunos habían argumentado que Cristo tenía una naturaleza. De esos, algunos decían que Cristo era meramente humano, sin divinidad. Otros decían justamente lo contrario, como el caso de los docéticos, que decían que él era completamente divino, sin humanidad. Entonces unos afirmaban Cristo no es Dios, no es divino, es simplemente hombre y puramente hombre, mientras que otra herejía decía que Cristo era única y exclusivamente Dios, era única y exclusivamente divino, pero no tenía nada de hombre.
Ambas posiciones son heréticas. Si yo como cristiano sostengo la visión de que Cristo para mí es solo Dios o de que Cristo para mí es solo un hombre, estaríamos entonces ante una herejía y no estaríamos expresando ni presentando la imagen de nuestro Señor Jesucristo tal como la Biblia lo presenta. De ninguna manera lo estaríamos haciendo así. Entonces ellos tenían una visión teantrópica, ¿no? Que como ya les dije es un término compuesto que tiene que ver con la palabra teos por una parte, que es Dios, y la otra que es antropo, que significa hombre. Eutico decía que la naturaleza de Cristo no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana. Entonces él decía, ni es 100% divino ni es 100% humano. ¿Qué era lo que decía Eutico? Que es lo que define el monofisismo. Lo que decía era que Cristo era una mezcla entre las dos naturalezas. O sea, que tenía algo de divinidad y algo de hombre, y que eso formulaba una naturaleza a través de esa mezcolanza, a través de esa melcocha. Eso era lo que esta herejía plantaba de cara al tema cristológico. Y, por supuesto, esto es un problema bastante serio. Luego, en ese mismo siglo, recuerden que estamos en el siglo V, se levantó otra herejía llamada el nestorianismo o los nestorianos. ¿Qué era lo que esta gente básicamente decía? Nestorio decía que ya que Cristo tiene dos naturalezas, tienen que haber en él entonces dos personas, una que corresponda con cada una de esas naturalezas. Eso era lo que enseñaba Nestorio. Entonces, una cosa era el Cristo hombre y otra cosa era el Cristo Dios. Entonces, él llegó a la conclusión de que puesto que en él habían dos naturalezas, una divina y una humana, entonces él tenía dos personalidades. Una persona que correspondía con la parte divina y una persona que correspondía con la parte humana. Y eso nuevamente es herético. Es herético. ¿Y por qué es herético? Y por eso fue necesario que en el 451 de la era cristiana se llamara de manera urgente a un concilio llamado el Concilio de Calcedonia para poder plantar cara a todas estas herejías que se estaban presentando en el siglo V. Pero que no eran las únicas, porque ya sabemos que hay antecedentes de otras herejías como el docetismo, como el arrianismo, como las visiones gnósticas también acerca de Cristo. Hay diferentes tipos de herejías que se presentaron de cara a la persona de Cristo. Entonces, en el Concilio de Calcedonia, ¿qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se dice en el Concilio de Calcedonia? Estas herejías gemelas propiciaron entonces este concilio, como ya le di en el 451, y de ese concilio surgió la formulación clásica de la naturaleza dual de Cristo. ¿Y a qué se referían en Calcedonia con la naturaleza dual de Cristo? Que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios, que estaban en él, que en él convergían las dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Quien diga lo contrario es un hereje. Quien diga no, Cristo es solamente Dios, es herejía. Quien diga no, Cristo es solamente hombre, es herejía, porque Cristo es las dos cosas. Ahora, ¿tiene esto algo que ver con dos personalidades distintas en él, como en el caso que plantaban de cara los nestorianos, por ejemplo? ¿Tenía eso que ver? De ninguna manera. Por eso la palabra vera homo, vera deus. Eso es una palabra, es una mención del latín que significa verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Junto con esa afirmación, el Concilio de Calcedonia emitió 4 importantes negaciones. Miren cuáles fueron las negaciones que el Concilio de Calcedonia tuvo que plantar de cara a todas estas herejías que se habían presentado hasta el siglo V, que es lo que venimos contando por el momento. Primero, sin mezcla y sin confusión, dijeron ellos. Cristo no tiene ni mezclas ni tiene confusión. Esas son las dos primeras negaciones. La segunda, la tercera y la cuarta negación es que en Cristo no hay ni separación ni división de sus naturalezas. Entonces, ni Él tiene naturalezas mezcladas y confusas, ni tampoco tiene naturaleza separada ni distinta o una división de sus naturalezas. Simplemente lo que se hace es una distinción entre sus naturalezas, se hace una distinción entre la naturaleza divina y entre la naturaleza humana, porque en Cristo fungen las dos naturalezas, simplemente se distingue. Sí, hay una naturaleza humana que es distinta a la naturaleza divina, pero son dos naturalezas. Se distinguen entre ellas
pero ambas coexisten en la misma persona. Ambas moran dentro de la misma persona. De modo que las dos primeras negaciones del credo de Calcedonia, sin mezcla y sin confusión, fueron la respuesta al monofisismo. Porque el monofisismo, acuérdense que pensaba que ellos creían en una visión teantrópica, y esta visión teantrópica, lo que ellos planteaban, recordando lo que acabamos de decir, era que Cristo no era ni puramente hombre ni puramente Dios, sino que había una mezcla entre las dos naturalezas, una especie de amalgama, una especie de melcocha que agarraban y metían todo en la misma olleta y hacían una especie de mezcla que presentaba los elementos que son propios de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, todo eso junto, mezclado en una misma olla. Eso era lo que pensaba. Y claro, cuando estas dos primeras negaciones en el Concilio de Calcedonia, sin mezcla y sin confusión, se presentan, era una respuesta de cara a el monofisismo. Porque el monofisismo presentó la imagen de Cristo como una mezcla de sus naturalezas, y el Concilio de Calcedonia dice, no, en Cristo hay una naturaleza dual, Él es hombre, Él es divino también, pero estas naturalezas no están mezcladas. No están mezcladas, no es que la divina tiene algo de humano y no es que la humana tiene algo de divina, o que la divina se junta con la humana en el sentido de que se mezclan, o que la humana se mezcla con la divina, no. El Concilio de Calcedonia tuvo que ser claro al respecto y tuvo que presentar estas dos negaciones, sin mezcla y sin confusión. Las dos siguientes negaciones, sin separación ni división, tienen que ver con una respuesta al nestorianismo. Es claro esto, ¿no? Se formularon para entonces contrastar la herejía arriana, afirmando que la presencia de dos naturalezas en Jesús no significaba que no fuera una persona. Porque acuérdense que el nestorianismo decía que puesto que Cristo tenía dos naturalezas, entonces había en él dos personalidades. Habían dos formas de interpretar esa personalidad, donde había que hacer una distinción entre la persona humana y entre la persona divina, para entonces poder más o menos tener claro el asunto. Por eso el Concilio de Calcedonia tuvo que enérgicamente decir que no hay separación ni división. No hay separación ni división. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos ver la imagen de Cristo? ¿Cómo es Cristo? Bueno, ya acabamos de ver en el Concilio de Calcedonia que Él tiene una naturaleza dual. Él es 100% hombre y Él es 100% divino, es decir, 100% Dios. Se hace una distinción entre las naturalezas, porque una cosa es la naturaleza divina y otra es la naturaleza humana, no son iguales, son completamente distintas. La naturaleza divina no tiene limitaciones, es omnipotente, es omnisciente, y de allí podemos hablar de todos los atributos que son propios de la naturaleza de Dios y de esos atributos incomunicables que Dios no comparte con absolutamente ninguno de los seres que creó. Y por el otro lado también tenemos la naturaleza humana, y esto es algo que es plenamente visible cuando nosotros estudiamos la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Si usted se pone a darle un seguimiento, si usted se dedica a hacer un seguimiento de la persona de Cristo en todo el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta, nos daremos cuenta, de que Cristo ciertamente tenía esas dos naturalezas, porque hay momentos donde vemos a Cristo, están claros los momentos donde en Cristo se manifestaba la naturaleza puramente humana, y están claros los momentos donde Cristo ya no fungía como un simple hombre, sino que operaba en sus atributos divinos como el Dios todopoderoso que es. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a recordar, por ejemplo, cuestiones de la naturaleza humana. Cristo comía. Dios es un ser puramente espíritu y es divino. Dios no necesita comer porque no tiene un cuerpo material como nosotros, que tiene que alimentar, que tiene que darle vitaminas, que tiene que darle nutrición y nada de esas cosas, porque Dios es un ser espiritual. De tal suerte que cuando vemos a un Cristo que comía, que bebía, que dormía, que también, igual que nosotros, tenía las mismas necesidades como la de ir al baño, por ejemplo, como la de bañarse, etc., ahí entendemos que estamos ante una persona humana, claramente humana. Otro momento donde podemos encontrar la humanidad de Cristo, y esto siempre ha sido un clásico para presentar la humanidad de Cristo, es el momento del Getsemaní. Si ustedes recuerdan el pasaje del Getsemaní, que fueron horas antes de que Cristo fuera tomado preso para ser llevado ante Pilato para que fuera juzgado,
Cristo estaba teniendo un momento de oración muy profundo y muy íntimo ante el Padre Celestial. Y dicen que el nivel de ansiedad, el nivel de estrés que Él expresó físicamente en ese momento fue de tal magnitud que incluso sudaba como especies de gotas de sangre. Ahora, yo no me imagino a un ser divino teniendo ese tipo de experiencias, porque un ser divino, como es Dios, que es un ser puramente espiritual, no suda, ni mucho menos bota sangre porque no tiene sangre, porque es un ser pura y meramente espiritual. Además de eso, allí podemos ver no solamente desde el punto de vista fisiológico esas manifestaciones que lógicamente nos dan una expresión muy clara, nos presentan un cuadro, una imagen muy clara de que Cristo ciertamente era hombre, sino que además también podemos ver esa parte emocional de Cristo en ese momento al límite. ¿Por qué? Porque Cristo expresa unas palabras que son muy importantes y las cuales han sido objeto de mucho estudio a través de la historia del cristianismo y de la teología. Estas palabras fueron: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué es lo que Cristo le estaba diciendo al Padre en ese momento de comunión íntima profunda que tuvieron antes de que Cristo fuera tomado preso? Estaba diciendo: Señor, ¿será que habrá otra forma más fácil de llevar a cabo esta empresa, de llevar a cabo esta misión de la redención, de la salvación del hombre, que no sea tener que pasar por toda la tortura y por todo el sufrimiento que voy a tener que atravesar? Porque Cristo, lógicamente, sabía perfectamente todo lo que tenía que atravesar. Y porque lo sabía, es que su naturaleza humana se vio tan tocada en ese momento y le pidió al Padre la posibilidad de negociar la redención. Señor, ¿será que es posible que esto se lleve a cabo de una forma que no sea tan sufriente, que no sea tan dolorosa, que no sea tan complicada, que no tenga que atravesar tantos problemas y tantas situaciones? ¿Será que puede haber un plan B? ¿Existe la posibilidad de un plan B? Pero no había ningún plan B, había un único plan, y era que Él tenía que ir a la cruz y morir por todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener entonces acceso al Padre Celestial, porque Él es la puerta de entrada al redil, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Nadie puede tener salvación, nadie puede ser justificado, nadie puede ser regenerado, nadie puede ser santificado si no es por la persona de Cristo, y por supuesto en conjunto con toda la operación de la Trinidad, ¿no? Porque toda la Trinidad funciona en el tema de la redención, y eso lo dijimos hace 2 semanas atrás cuando tuvimos la clase anterior. Y allí podemos ver entonces cómo es visible y cómo es claramente notable el hecho de que Cristo era humano. Si no hubiera sido humano y hubiera sido 100% divino, como decían algunos de los herejes, Cristo ni hubiera sudado, ni hubiera llorado, ni hubiera estado pasando ese momento de ansiedad y de estrés tan fuerte que vivió en esa situación, donde la decisión que tomó fue la que hizo que todos nosotros, gracias a Él, estuviéramos en este momento acá. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Ninguno. Pero Él tomó la decisión difícil, la que ya se había planificado en la eternidad con el Padre, y esa decisión fue la que llevó a la consecución el plan de redención. Damos gloria a nuestro Señor porque eso ocurrió de esa manera. Toda la gloria y toda la honra sea a Él. Entonces ahí tenemos unos vestigios claros acerca de la persona de Cristo en su operación como un simple ser humano igual que usted y que yo. Ahí hay una parte en la Biblia que ha sido objeto de mucha confusión y de divisiones incluso, y es incluso uno de esos textos que se utilizan por algunas de las sectas que dicen ser cristianas, que por ejemplo no afirman la divinidad de Cristo. Y es ese episodio que Cristo vive cuando está hablando, dando el mensaje escatológico, cuando Él dice que la hora nadie la sabe, la hora de su venida, la hora de que el Padre juzgue todas las cosas y la hora del levantamiento de la iglesia, que nadie la sabe, que no la saben ni los ángeles y que ni siquiera aún Él lo sabe. Ahora uno se puede preguntar aquí, ya va, un momentico, ¿qué está pasando? Si Cristo tiene también la naturaleza divina, y en la naturaleza divina se contempla una característica muy importante de Dios, que es uno de esos atributos incomunicables, que tiene que ver con el hecho de que Dios es omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciencia? Que es nuevamente una palabra compuesta por el prefijo omni y ciencia, que viene de conocimiento. Quiere decir que Él tiene todo el conocimiento, que Él lo conoce absolutamente todo, que Él sabe completamente todo. Él conoce justamente el pensamiento que está pasando ahorita mismo por su mente. Él conoce lo que usted tiene ahorita en su corazón, Él conoce lo que usted hizo ayer, lo que está haciendo ahorita y lo que va a hacer mañana. Ya Él lo sabe, porque Él es Dios.
Por eso decimos que Dios es omnisciente, que significa que Él conoce y sabe todas las cosas. Él no es un ser que está de manera progresiva aprendiendo en lo que la historia, el devenir histórico se va gestando. No, Él lo sabe todo de antemano, Él lo sabe todo, absolutamente todo. Y si Cristo lo sabe todo, ¿por qué Él mismo afirmó en ese momento que Él no sabía, ni Él mismo sabía la hora y el día? ¿Qué es lo que pasa allí? Entonces algunos allí se toman para decir, ¿estás viendo? Cristo no es divino. Porque si fuera divino no hubiera dado esa respuesta. Si fuera divino no hubiera dado esa respuesta, hubiera dicho, yo sí la sé, pero no se las puedo decir. ¿Pero qué fue lo que pasó allí? Bueno, acuérdense, nuevamente tenemos que ir al tema y enfocar nuestro lente y acercarnos bastante a la cuestión de que en Cristo fungen dos naturalezas. Hay momentos donde solamente está operando la naturaleza divina y hay momentos donde estaba operando únicamente la naturaleza humana. Cuando Cristo dice eso, Él estaba operando en su naturaleza humana donde estaba limitado igual que usted y que yo. Como hombre en su naturaleza humana, Él no sabía todas las cosas y era alguien que iba aprendiendo en el proceso. Como hombre en su figura humana, en su figura antrópica, como hombre, Él no lo sabía todo y no mintió al decir que Él no sabía el día y la hora, porque en ese momento Él habló como hombre, habló desde su humanidad y jamás desde su divinidad, porque si Él habla desde su divinidad, hubiera afirmado que sí, que Él conoce absolutamente la hora, el día, el segundo y todo lo que va a suceder y cómo las cosas se van a dar. Entonces, cuando usted le pregunten o le digan, miren, fíjense que Cristo no puede ser divino porque miren, ahí dijo que no sabía eso. No, no es que no sabía. Lo que pasa es que Él en ese momento estaba fungiendo a su naturaleza humana y como humano Él no lo sabía todo. Pero si Él apela a su naturaleza divina, Él hubiera podido dar una respuesta afirmativa a esa pregunta que le habían hecho los discípulos. Y esa es la forma simple en cómo se resuelve ese asunto. Así de simple. Por eso que conocer que Cristo tiene dos naturalezas y que en unos momentos Él actúa como hombre y en otros hay vestigios de Él donde se manifiesta como Dios, es sumamente importante para poder entender por qué Cristo respondía a veces de formas muy diversas en diferentes circunstancias y episodios que le tocó atravesar. ¿Dónde podemos entonces, ya habiendo visto un poco y habiendo remembrado algunos episodios importantes de la vida de Cristo que sabemos que se registran dentro de los 4 evangelios, ¿dónde podemos encontrar entonces la faceta del Cristo divino, del Cristo Dios, del Cristo que todo lo sabe, del Cristo que es el Dios eterno, que eternamente ha coexistido con el Padre? ¿Dónde podemos ver? Por ejemplo, los milagros, cuando convirtió el agua en vino, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando levantó muertos. ¿Se acuerdan el episodio de la hija de Jairo, que él fue y había muerto y lo levantó? También la del siervo del centurión, que también fue y lo levantó. De hecho, ni siquiera tuvo que ir hasta allá, porque el centurión le dijo, yo soy un hombre sujeto a autoridad igual que tú, simplemente di la palabra y yo creeré que él será en este momento restaurado. Y fue restaurado el siervo del centurión. Ahí tenemos vestigios de la naturaleza de Cristo como un ser divino, porque solamente Dios puede hacer milagros. ¿O es que acaso usted puede hacer milagros? ¿O yo puedo hacer milagros? Ninguno de nosotros puede hacer milagros. Cuando Él afirma antes de que Abraham fuera, yo soy. Por ejemplo, ahí los rabinos se pusieron las manos en la cabeza. ¿Cómo dice este que no ha llegado ni siquiera a 30 años que antes de que Abraham fuera ya Él era? Por amor a Dios, o sea, ¿qué estupidez es esta que la que está diciendo este hombre, este hereje? Pues precisamente ahí Cristo está apelando a que Él preexiste desde hace mucho, de que su existencia no estaba limitada a ese momento en que Él nació y salió del vientre de María, sino que Él es desde la eternidad. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. De hecho, esa palabra yo soy en ocasiones Él la utiliza, que son justamente las mismas palabras que se pronuncian en la visión de la zarza ardiendo cuando Moisés es llamado al ministerio de parte de Dios. Que Él le dice, yo soy el que soy. El Elohim, el Adonai, el Dios Todopoderoso. Esas mismas palabras Cristo las utiliza cuando se refiere a su persona. Justamente esas palabras fueron las que llevaron, cuando Él las pronunciaba, las que llevaron a todos los que
lo adversaban a todos sus detractores, fariseos y saduceos, a todos los falsos religiosos de su época, que lo acusaran como herejía, que de hecho se rasgaran sus vestiduras. Porque como este hombre, siendo hombre, habla de él como si fuera Dios. Fíjense que ellos mismos, los mismos religiosos judíos de la época, entendían que el lenguaje y el vocabulario que Cristo utilizaba en ocasiones para referirse a su persona era un lenguaje que solamente utilizaba la divinidad. Y los judíos lo entendían también, que decían cómo siendo hombre, se cree Dios. Se cree Dios porque precisamente Cristo estaba apelando a utilizar términos que solamente Dios utilizaba. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pero no olvidemos que también tiene una naturaleza humana. Entonces, en la Biblia podemos ver cantidades de vestigios, cantidades de pistas, de pruebas, que nos llevan a la creencia clara de que Él ciertamente es no solamente hombre, sino que también es Dios. Y Él lo sabía todo. Él sabía todas las cosas de antemano. Hay vestigios donde Él muestra su omnisciencia también dentro de los registros de los evangelios, donde Él demuestra que Él lo sabe absolutamente todo. Desde, por supuesto, cuando lo vemos actuar en su naturaleza divina, que no fue el caso cuando le preguntaron los discípulos cuál era el día y la hora. En ese momento Él responde como hombre, y como hombre limitado que era, porque no tenía todo el conocimiento como hombre, Él tuvo que dar una respuesta negativa a eso. No, yo no la sé. Como hombre no la sabía, pero como Dios sí la sabía. Ahora, hermano, yo entiendo que pueden estar pasando muchas cosas ahorita por su cabeza. ¿Cómo es esto que Cristo es Dios y es hombre a la vez? Y que en algunos momentos responde como hombre y que en otros responde como Dios. Este es el gran misterio. Lo que yo le pido y lo que todo profesor de cristología debe pedir siempre a sus alumnos es que no busque romperse las cabezas con esto. No intentemos buscarle la quinta pata al gato, porque nos vamos a encontrar con problemas. Y de hecho, por algunos haberse dedicado a la labor de buscarle la quinta pata al gato, tuvieron como consecuencia el tener que convertirse en herejes. Herejes, porque querían ir más allá de lo que el texto bíblico enseñaba. Algunos simplemente querían endiosar a Cristo, otros simplemente querían antropologizar a Cristo. Pero Cristo tenía las dos naturalezas, y ese es el gran misterio de la encarnación. ¿Cómo es que Jesucristo es Dios, pero también es hombre? Ese es un gran misterio que nuestra finitud humana no puede detectar en su totalidad. Para nosotros es absolutamente ininteligible tener una imagen absolutamente clara y perfectamente entendible de lo que significa la doble naturaleza que converge en la persona de Cristo. Es imposible. El que le diga a usted, mire, el pastor que le diga, el maestro, quien sea que le diga, que ha entendido perfectamente el misterio de la encarnación y que entiende perfectamente el tema de las dos naturalezas de Cristo y cómo éstas se relacionan, etc., es una persona que les está cayendo a cuento y que por supuesto se está mintiendo también a sí mismo. Porque esto es algo que no se puede entender. Y otro de los grandes misterios que también encontramos dentro de las Sagradas Escrituras y que también tiene a Cristo como parte de ese asunto es la Trinidad. ¿Cómo es eso que Dios es uno pero a la vez son tres personas? Dios es uno, en esencia es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres seres son divinos, son tres personas divinas, pero los tres forman parte de una única esencia divina a la cual nosotros llamamos Dios. Por eso el cristianismo es una religión monoteísta, que cree que Dios solamente es uno y que existe un único Dios, que no existen 2, ni 3, ni 4, ni 10, ni 50, ni 300 millones de dioses como tiene el hinduismo. Usted sabe que el hinduismo, al ser una religión panteísta, tiene 300 millones de dioses. ¿Sabía eso? Eso es algo tremendo, ¿no? Ahora, ¿cuándo esa gente, por longeva que sea su vida, logra conocer o a relacionarse con esos 300 supuestos millones de dioses que existen? Nunca. Nunca. Porque ellos endiosan todo, divinizan todo, creen que Dios está en todos lados y que todo es Dios y que todo forma parte de la esencia divina. El mensaje cristiano, la teología cristiana es diametralmente opuesta a estas visiones orientales que, por supuesto,
distan años luz de tener una visión bíblica dentro de la concepción de lo que es el ser divino, dentro de la concepción de lo que es el ser supremo, el ser superior, lo que está más allá y lo que trasciende por encima de todo lo que existe. Dista mucho de ser la visión que nosotros tenemos de Cristo o la visión que nosotros tenemos de Dios. Nuestra visión teísta es completamente distinta. Entonces no nos rompamos la cabeza, hermanos, no nos rompamos la cabeza. Conformémonos con saber estas cosas que son importantes y que se afirmaron de manera formal en el concilio de Calcedonia y que luego le fueron dando mayor forma en el resto de los concilios, porque luego vienen otros concilios, y ahí en el primer siglo se dieron aproximadamente en lo que fue la era de la iglesia primitiva. Tenemos aproximadamente como unos 4 concilios. Tenemos también el concilio, bueno, ya les había hablado del de Nicea, el concilio de, ahora mismo se me escapa, no recuerdo el nombre de los concilios ahorita, se me escapa de la mente, pero hubo varios concilios, y esos concilios, en la medida que se iban dando dentro de la historia, iban añadiendo información relevante a este tema, iban dándole mejor forma, iban estructurando la cosa cada vez mejor, porque siempre se han presentado las herejías contra la persona de Jesús. No es algo nuevo, es algo que, como hemos venido viendo, data desde los tiempos del primer siglo y no ha dejado de existir el tema herético. Por ejemplo, si usted me preguntara ahorita a mí me pidiera ejemplos sobre algunas religiones heréticas que dicen ser cristianas, pero son heréticas porque tienen una visión de Cristo completamente heterodoxa, tendríamos que entonces señalar a los mormones, a los testigos de Jehová, tendríamos que señalar a la Iglesia Universal, que es esa de Pare de Sufrir, que es un movimiento religioso brasileño, y algunas otras iglesias también. El unicitarismo, por ejemplo, también sería una de esas grandes herejías de cara al tema, sobre todo trinitario ya más en este sentido, ¿no? Los unicitarios, todo este tema, ¿no? Entonces, no nos rompamos la cabeza con este tema. Esto es una cuestión que de por sí es bastante compleja y que ni siquiera los teólogos y filósofos más agudos de la historia del cristianismo, de la historia del pensamiento cristiano, han podido deducir en su totalidad, porque no estaba nunca en los planes de Dios que nosotros entendiéramos esto a la perfección, puesto que Dios es espíritu, Dios trasciende todas las cosas y tiene una mente infinita. Nosotros, teniendo una mente finita, es imposible que podamos lograr captar la imagen correcta y exacta de aquello que es infinito, al ser nosotros seres tan restringidos en nuestras capacidades. Como somos seres muy restringidos en nuestras capacidades, por grandes que pueden ser las capacidades que podamos tener, no nos es posible ver esto con una precisión absoluta. Entonces el valor de Calcedonia es doble. Primero está la afirmación que todo cristiano debe hacer: Cristo es verdaderamente humano y verdaderamente divino, es hombre y es Dios. Hay momentos donde Él actúa como hombre y hay momentos donde Él actúa como Dios. Por eso es que es importante que hagamos esa distinción cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos estudiando la vida de Cristo. Saber en qué momentos Él se estaba presentando como hombre y en qué momentos se estaba presentando como Dios. Por eso podemos ver respuestas que pueden ser muy, muy distintivas en ese sentido. Segundo, cuando la Iglesia trata de explicar la naturaleza de su unidad, recurre a negaciones y así establece fronteras que no debemos osar traspasar. Ustedes saben que el método que teológicamente se utiliza para definir la imagen del ser todopoderoso es recurriendo a negaciones. Por ejemplo, para ponerle un caso, cuando yo digo Dios es inmutable, o cuando yo digo Dios es inmutable, cuando yo digo que Dios no es finito, por poner un ejemplo, cuando digo Dios no es un ser finito, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál sería la contraparte de eso? Que es infinito. Si digo que no es finito es porque es infinito, ¿verdad? Cuando yo digo Dios no está restringido en su conocimiento, ¿qué es lo que estoy diciendo elípticamente? Que Dios entonces no tiene restricciones, que Dios es completamente conocedor de todas las cosas que existen. Cuando yo digo Dios no es un ser
por ejemplo, limitado a la temporalidad, estoy diciendo que entonces Dios es un ser atemporal. Eso no quiere decir en ningún sentido que Él no esté dentro del tiempo ejecutando los hilos de la historia para hacer sus movimientos a través de sus decretos divinos soberanos. No quiere decir en ningún sentido eso. Pero a Dios siempre, la manera y el método como la teología siempre ha concebido buscar presentar una imagen acerca de la grandeza de Dios es recurriendo a negaciones. Por ejemplo, decir Dios no es malo o en Dios no habita la maldad, la iniquidad, la injusticia, está diciendo elípticamente entonces que ¿qué? Que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios es recto. Cuando yo digo Dios no es un ser impuro, ¿qué es lo que digo elípticamente? Que Dios es un ser completamente puro. Entonces es a través de estas negaciones que la teología trata de presentar o de brindar la posibilidad de armar un retrato acerca de la divinidad, acerca del Dios Todopoderoso al que nosotros conocemos. Entonces la importancia de conocer la figura de Cristo, tal y como nos los presenta la Biblia, en esa fotografía pero muy detallada que el Nuevo Testamento nos da acerca de Él, tanto en los momentos cuando se manifiesta como Dios, como en los momentos en los que se manifiesta como hombre, son suficientes para que nosotros tengamos por lo menos una imagen mínimamente clara acerca de la naturaleza de Cristo. Vuelvo y repito, no busquemos enredarnos en cuestiones como cómo es que esas dos naturalezas están en Él, cómo es que funcionan a la perfección y a la exactitud, porque no podemos hacer eso. Es imposible que eso se dé. Entonces no tratemos de buscarle nunca la quinta pata al gato, porque quienes se dedicaron a buscarle la quinta pata al gato, y con esto terminaron en herejías. Damos entonces gloria a nuestro Señor por la oportunidad de habernos permitido presentar hoy una pequeña exposición acerca de este tema tan importante como la doble naturaleza o la naturaleza dual de Cristo.